en el año 2006, obvio que ya era misionera hacía ya algunos añitos, pero aprendí una gran lección en ese momento y fue la importancia de estar en el lugar estratégico. Cuán importante es estar en el sitio correcto, con la actitud, con la postura, con la oración correcta. Lo aprendí en medio de un momento bastante complicado, lo aprendí por medio de la palabra de Dios con el libro de Habacuc. Ya muchos de ustedes saben esa parte de nuestra historia y en este caso de mi historia, donde, bueno, en aquel momento, cuando estábamos muy acorralados con la situación de la salud de Pablo, pues a través de la vida de nuestro líder fuimos edificados grandemente con esta enseñanza. Importante estar en el sitio correcto. Está claro, y todo lo que veíamos antes en el primer tiempo, la promesa del Padre y este instructivo que Jesús fue dando a sus discípulos. Porque yo no sé qué te imaginas vos cuando uno habla de una vida de poder. Y a veces uno se imagina cosas como muy sofisticadas, pero el término es muy amplio, es muy grande y abarca lo sofisticado, pero también toma lo cotidiano. Y la verdad es que las pequeñas cosas son las que construyen las grandes cosas. Y uno muchas veces comete el error de creer que solamente cuando uno piensa en poder del Espíritu Santo, solamente estaría asignado a aquellas cosas como rimbombantes, ¿no? Pero la verdad que el Señor ha pensado en facilitar procesos, ayudarnos a vivir una vida fuera de serie, y que esta vida que hoy tenemos, dentro de lo cotidiano, dentro de lo chiquito, dentro de lo grande, dentro de lo fácil, dentro de lo difícil que a veces es vivirla, pueda ser llevadera, pueda ser ligera, pueda ser vivida de una manera distinta. Por supuesto, siempre decimos y estamos trabajando mucho el libro de los Hechos, vamos a trabajar gran parte del libro durante este año, porque hubo un antes y un después en la vida de los discípulos en el Pentecostés. Yo te dije antes que cuando ellos recibieron la promesa del Padre, en su momento o al inicio no tenían mucha conciencia o plena conciencia. El tema que voy a compartir a continuación se llama Unánimes Juntos. Y muchos de los títulos o de los énfasis que tenemos de cada una de los capítulos o de las lecciones que tiene el módulo de este año están orientados puntualmente a versículos específicos y tomando palabras claves. Aquí vamos a ver algunas 6 cosas que yo quiero decirte dentro de estas recomendaciones que no podemos pasar por alto. Pero antes de meterme en este versículo de Hechos capítulo 2, que es el que nos va a acompañar, Hechos 2:1, y de hecho te lo puedo leer ahora, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De este versículo es que vamos a desprender la enseñanza que a continuación viene. Pero la verdad es que ya venía sucediendo en los discípulos un cambio. Cambiar es un proceso. Cambiar es un proceso. También hay ejemplos y hay momentos donde la palabra de Dios muestra cambios así, ¿no? Como drásticos, casi diríamos cambios dramáticos. Pero la verdad es que cambiar conlleva un proceso. Los discípulos fueron recorriendo o haciendo un recorrido por este proceso. Y me llama mucho la atención porque yo me anoté, como me gusta anotarme a mí siempre, como en estos 2 globitos que yo digo, ¿no? Un ejemplo, un momento y el otro. Y hay 2 momentos que Jesús se aleja de los discípulos. Un momento es el momento de la muerte, donde ya se separa de ellos, y otro momento es el momento de la ascensión. Son 2 momentos casi similares, podríamos decir, en el sentido de que el maestro ya no va a estar más con los discípulos,
pero son dos momentos que son diferentes y son bien interesantes. Te acordarás que cuando fue el momento del arresto, las horas previas a la crucifixión, todo fue muy traumático. Y ahí uno puede encontrar como dos palabras, capaz encontrarías más. Yo tomo dos palabras, ¿no? De las que a mí como que rápidamente se me vienen a la cabeza. Y de ese momento de la muerte, o previo a la muerte, nosotros encontramos dos características en los discípulos. Ellos se dispersaron y ellos le negaron. O sea, hubo mucha confusión. Habían estado con su maestro pues todos esos años, pero uno dice, bueno, entiendo y no entiendo. Te das cuenta que el hecho de estar cerca de alguien o estar a los pies de alguien dice a veces y no dice mucho. Los discípulos, cuando Jesús es arrestado y todo lo que ya sabemos que aconteció, tuvieron mucha angustia. Es como decir, me siento perdido, desolación, o sea, sin un rumbo. Parecía hasta ese momento que ellos no habían entendido mucho la cosa, porque de hecho no lo habían entendido mucho. Cuando Jesús resucita y se les presenta, por supuesto, Él se tomó esos siguientes 40 días para aclarar, edificar, construir. Y claro, no es el momento de Pentecostés, donde el tú cambiarás es contundente, pero sí se produjo allí un cambio bien interesante en los discípulos. Después de esa resurrección y ya viéndolo al Maestro allí, la vida de ellos no sería igual. También esto a mí me hace entender del proceso del cambio, de la comprensión, del proceso en el que el Espíritu Santo nos va llevando cada vez que uno está dispuesto. Y te puedo leer, por ejemplo, versículos como estos. Ya vimos antes, en el bloque que me tocó a mí, que Jesús les dio un instructivo muy concreto, ¿no? En Hechos, capítulo 1, versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La famosa promesa de Hechos 1:8, todavía ni siquiera hemos empezado a desarrollar. El término poder ni siquiera tenemos empezado a desarrollar. O sea, son un montón de cosas que todavía nos van quedando para ir trabajando durante todo este tiempo y tomarnos con calma, porque la verdad que hay mucho para hablar de esto, no podemos apresurar todo, porque información podría ser muy rápida de tenerla escrita en un papel, pero internalizarla es otra cosa, eso es otra cosa. Lo que sí sabemos es que en medio de un Juan 14, 15, 16, en medio incluso de un Mateo 28, en medio de un Hechos capítulo 1, lo que uno va viendo son instrucciones, o sea, parámetros, ¿sí? Uno dice, bueno, normativas, instrucciones. Me gusta a mí hablar en estos términos. No lo pienso nunca en términos de una obligación, pero sí en términos de demostrar un camino. Y es bien interesante cómo en esta ocasión, cuando Jesús mira, por ejemplo, la Biblia, Hechos capítulo 8, dice, después de Hechos 1:8, que Él les da la promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, que estás mirando al cielo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la segunda vez de momento, diríamos, de separación del maestro, pero en medio de un escenario diferente. Ya los discípulos no serían los mismos. Y anhelo que realmente hoy, en medio de estos procesos en los cuales tu vida se encuentre,
no seas el mismo que hace un año atrás o que hace unos meses atrás. Dice la Biblia en el versículo del 12 al 14, sigo con esta lectura porque es la parte que te quiero mostrar. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay una gran diferencia aquí. De aquel momento donde, previo a la crucifixión, los discípulos experimentaron miedo, temor, confusión y negación. Este es otro momento. Es un momento difícil también, difícil, pero este momento no sería igual al anterior. Este momento, posterior a la ascensión, los encuentra a ellos con una actitud distinta. Y esto es lo que te quiero mostrar. Los encuentra a ellos unidos, los encuentra a ellos dispuestos a orar, y los encuentra a ellos que aun cuando no tienen idea completa del plan, tienen idea parcial del plan. Y por supuesto, hay en ellos otra mirada. La instrucción es clara, pero a ver, también había estado la instrucción dada de muchas maneras antes de la cruz. Pero aquí había la capacidad para comprender. Ellos están solos, pero sin embargo toman la recomendación recibida, la instrucción de Hechos, capítulo 1, los versículos anteriores, y lo obedecen. La Biblia dice que ellos, el maestro parte, asciende, están allí en el famoso lugar donde actualmente nosotros cuando vamos a Tierra Santa visitamos, y es en la parte más alta del Monte de los Olivos, exactamente así como le llama al monte este del Olivar, es, digamos, el punto más alto es el lugar de la ascensión. Después uno viene bajando y por la misma ladera, por así decirlo, hay un montonazo de lugares. O sea, era un sitio al que Jesús iba regularmente y los discípulos también. Sin embargo, ellos bajan de allí y respetan esos parámetros. O sea, entendieron que es importante estar en un lugar estratégico. Entendieron que es importante seguir las instrucciones. Yo no sabría decir si en estos momentos o para estos momentos ellos tenían realmente la profunda conciencia de lo que se venía. Arriesgaría a decir que no. Arriesgaría a decir que no y creo no equivocarme. Porque uno muchas veces puede pensar o imaginar, tomar palabra de Dios para saber a qué estilo de vida el Señor te quiere llevar. Pero otra cosa muy diferente es cuando vos ya haces ese recorrido y empezás a transitar esa experiencia. Uno puede, antes de, imaginarse muchas cosas y tomar literal lo que la Biblia dice. Pero distinto es ya cuando uno vive esa experiencia del cambio, cuando vos ya realmente en tu propio ser tenés una experiencia de vida que te acompaña, un cambio que se ha operado. Es distinto. Ellos bajan y por supuesto respetan ese instructivo. Es importantísimo que entiendas que aún para vivir en el poder del Espíritu Santo y moverte en acción o permitir que Él accione en tu vida, es importantísimo que entiendas que hay un instructivo y que necesitamos estar en el lugar estratégico, en el lugar que el Señor nos ha indicado para estar. Cuando aquella vez yo tenía la situación de Pablito y estaba muy mal, pues Bernardo me enseñó con el pasaje de Habacuc, este famoso pasaje que dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver qué se me ha de responder tocante a mi queja. Después de ese momento, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces a lo largo de estos años,
procuré ir trabajando esto, la importancia de estar en el sitio correcto para oír la voz correcta, porque no siempre se sabe antes de cómo se debería actuar. Y ellos tampoco sabían, porque la palabra fue, quédense juntos y van a recibir la promesa. ¿Cuánto tiempo sería? Pero la Biblia dice, y el Señor les dijo dentro de no muchos días, dentro de no muchos días. Estamos hablando de tiempo, pero tiempo que tampoco a la hora de la verdad lo sabemos. Nosotros no, la Biblia dice que el Señor dijo, he aquí, vengo pronto. Y llevamos más de 2000 años esperando la famosa expresión, vengo pronto. Aquí fue más específico, dijo dentro de no muchos días, y obviamente eso lo cumplió porque fueron 10 días. Quiero que nos concentremos en el lugar y en la postura y en la actitud que tuvieron los discípulos, porque esta es la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Cómo Dios lo hará? ¿Cómo Dios moverá su mano de poder? Eso yo no lo sé. Yo sé que Dios mueve su mano de poder, pero también sé que Él tiene muchas maneras. Y de verdad que, o a la hora de la verdad, no todos los procedimientos que el Señor hace son exactamente iguales. Si tú me dijese, bueno, ¿cómo Dios me sanaría o cómo Dios restauraría mi familia? Hay cosas que yo no puedo decir, será con paso 1, 2, 3. Lo que puedo decir es, Dios lo hace. Su Santo Espíritu, su poder lo hace. Pero esa parte es la que a Él le toca, a Él le corresponde eso, no me corresponde a mí. A nosotros nos corresponde una parte muy importante, y es la de prestar atención al instructivo. No importa y no te concentres en la parte que a Dios le corresponde. ¿Cómo Dios sanará tu vida, restaurará tu familia? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es la parte que Él me está dejando a mí como un parámetro, claramente un delineamiento específico. Y esta es la parte que a mí me corresponde cumplir. Vos dirás, pero Patri, ¿el Señor no tiene el poder para hacerlo aún a pesar de mí? Claro que tiene el poder para hacerlo a pesar de mí. Y está claro que para el Señor cambiar, sanar, restaurar, lo hace sin tu persona. Él tiene el poder para hacerlo, no nos necesita. Sencillamente no nos necesita, pero Él quiere ganar nuestro corazón. Y aquí ya nomás se ve un cambio muy, muy importante y para mí muy significativo. Muy significativo. Ellos, ya con el maestro ascendiendo, toman una decisión, respetar estas primeras normas. Y por eso es lo que estamos viendo acá. Ellos regresan y regresan juntos, bajan, descienden del Monte de los Olivos y van al aposento alto. Van al aposento alto, aquella casa porque no era nada más ni nada menos que una casa, aunque uno va hoy y es un sitio que es el famoso aposento alto. La misma casa donde ellos estuvieron en la última cena, el mismo lugar. ¿Ah? Una casa donde vos llegás hoy, subís unas escaleras pequeñas, toda de piedra, un espacio grande. Seguramente puede estar alguna cosa como cambiada o ajustada. Pero era el mismo sitio, era el sitio conocido, ellos solían estar ahí. Ahí llegan, entienden claro el mensaje. Entienden claro el mensaje y entienden claro el mensaje. Te lo estoy diciendo para que ojalá entiendas claro el mensaje. Porque estamos tan preocupados de cómo el Señor lo hará, que no estamos dedicados a hacer la parte que nos corresponde. Yo no sé cómo el Señor hará determinadas cosas. Y no me corresponde a mí dilucidar ese asuntillo. Yo sé que lo que hoy se me está pidiendo es que yo haga la parte que a mí me corresponde, porque el resto le toca a Él. El resto le toca a Él. Y entonces, con esta escena, nos encontramos ya ahora sí en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta, te leo aquí, esta era una fiesta judía, celebrada 50 días después de la Pascua. En ella se celebraban las se celebraban las primicias de la cosecha, o sea, la fiesta de las primicias. Y en medio de una fiesta, en medio de una celebración, se produjo este derramamiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, pero aquí vuelve
y describe, te ubica para que vos sepas que era un día especial de celebración, pero describe la actitud que ellos tuvieron. Y quiero que te enfoques, por lo menos en esta partecita de la que estamos mirando, en los detalles finos de la actitud, de las decisiones y de la disposición que tuvieron los discípulos para la comprensión de la importancia de estar en el lugar estratégico. Porque yo haré lo que me corresponde y el Señor hará todo el resto. Todo el resto. Error cometemos cuando nosotros queremos oficiar de Espíritu Santo. Error cometemos cuando nos imaginamos que una vida empoderada será una vida solamente de cosas rimbombantes, pero a la hora de la verdad, en lo cotidiano, un desastre. Lo uno no va acorde con lo otro, perdón que te lo diga. Pero anhelamos las cosas como rimbombantes, sí, rimbombantes es la palabra. Que de pronto alguien diga, no sé, este oró por tal y aquí pasó algo fantástico. ¿Cuál sería el fin de la intención que se diga que porque tú oraste por alguien sucedió algo fantástico? Si la obra es de Dios. Si tú oras por alguien, esa vida cambia. No es un mérito tuyo, no es un mérito mío. Aquí lo importante y lo espectacular es que se pueda ver a nuestros corazones transformados. Que seamos capaces de marcar una diferencia, no en el esfuerzo humano, no en el esfuerzo humano. Que se vea que somos capaces de vivir una vida sobrenatural por causa de que el Señor está con nosotros y su poder está llevándonos adelante y aligerando esta vida que a veces se pone demasiado pesada. Porque convengamos que aunque tenemos fe y creemos en el Señor, esta vida muchas veces se pone pesada, muy pesada. Y si no contamos con su poder, esto es una tediosa carga, difícil de sostener. Por eso entenderás por qué muchos cristianos aflojan a mitad de camino. ¿Por qué muchos que parecía que estaban en la gloria de pronto, ¡pum!, caen como coco? O sea, hay razón. Nos encontramos en medio de la fiesta y, por supuesto, aquí, la unanimidad necesaria. Este es el punto muy importante. La unanimidad necesaria. Están todos unánimes juntos. Si esto no fuese importante, si esto no fuese casi diríamos un requisito, no estaría anotado allí en la palabra de Dios. Creo que ya son muchas las veces y hasta te canso con el mismo tipo de discurso. Hay que prestar atención a los detalles. La palabra de Dios está llena de detalles. Detalles que no pueden ser pasados por alto. Si no fuese importante, no estaría allí. Unánimes juntos. El año pasado hablamos bastante acerca de la unanimidad. La unanimidad. El acuerdo, el consenso, la no discrepancia. Y uno diría, bueno, en unanimidad con el Señor, en unanimidad con Él, pero también en unanimidad con su iglesia, con sus hermanos. Unanimidad. Este llamado, esta toma de conciencia a luchar por la unanimidad. Estar en un mismo sentir. Pero también debería arrancar por el básico. ¿Hay en mi corazón una unidad con el Señor? ¿Hay un mismo sentir conforme a como Él me lo va diciendo en su palabra? ¿O hay en mi interior una lucha sostenida? Como decimos a veces, no sé, yo esto lo tengo que ver con el Señor y a mí me lo tendrá que explicar y cuestionamientos. Palabras que son de niños y que por supuesto lo que muestran es esta falta de unanimidad, pero es que la unanimidad es necesaria. En este caso ellos están unánimes, tienen el mismo sentir, están unánimes con su maestro. Jesús no está ahí, pero dejó una instrucción clara. El Señor no está hoy visiblemente entre nosotros, pero el Señor está entre nosotros. Y su palabra sigue siendo clara. O sea, realmente que a esta altura del partido vos cuestiones esto, es un problema para ti. Es un ponerle un stop a tu camino, a ti, a tu vida. No a la vida del otro. Yo ya a esta altura de la vida mía no voy a poner digamos, en tela de juicio si lo que el Señor me dice
es o no es, o es y punto. Es lo mejor y punto. Estos están unidos, están todos juntos, comprendieron la importancia de estar juntos porque en realidad comprendieron la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia, fíjate qué diferente es este momento al momento previo a la cruz. Hay diferencia. Están aquí orientados. No saben lo que va a venir exactamente después. Pueden tener una idea. Ninguno de nosotros sabe exactamente cómo va a ser este 2023. Podés tener una idea y tenés tus anhelos, tenés tu proyecto de vida, tenés tu intención. Pero la verdad es que no lo sabés. Sí, no lo sabés. Yo en estos momentos tenía que haber manejado mi agenda viajando por aquí, por allí, por allí, y las situaciones de la vida me tienen un poquito frenada y quieta en un sitio. Y como yo le decía ayer, por las circunstancias que hoy me tocan vivir, es la primera vez en muchos años que tengo incertidumbre para dar una palabra, para decir, ¿sabes qué? Cuenta conmigo tal reunión mañana. Es que no lo sé. Y no es porque no iba por agenda, ¿ok? Las mismas circunstancias son complejas, muy complejas. No lo sé. Hace muchos años que no me pasaba algo así, pero hoy me toca vivir esto. Bueno, no quiero estar pasando nada que muchos de ustedes ya no lo hayan pasado. Y esto a mí me anima siempre también, porque sé que otros vivieron y enfrentaron situaciones similares. Otros pudieron, yo también voy a poder y tengo el poder y la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Ellos están unánimes juntos. Y aquí el otro punto, el versículo 2, el famoso de repente. El famoso de repente. Yo sé que tengo que hacer la parte que me corresponde, porque el de repente le corresponde al Señor. Y en este de repente de Dios, tenemos que hablar del factor tiempo. ¿Sí? Él le dijo, Jesús les dijo, dentro de no muchos días. Pero esta expresión, dentro de no muchos días, casi te diría similar o diferente al vuelvo pronto, tenía fecha. Para Jesús tenía fecha. Y de hecho la tuvo y la cumplió. Pero los discípulos no sabían exactamente. Y aquí en el de repente, que me gusta mucho hablar de esto, entra lo que llamamos factor tiempo. Tiempo. Exactamente, aquí hubieron 10 días, pero no exactamente cada vez que vos inicias un proceso de oración y de obediencia, en 10 días el Señor te resuelve un asunto. O sea, este de repente, antes de meterme en lo que sigue y el derramamiento en sí del Espíritu Santo, el de repente de Dios nos está hablando del factor tiempo. Y aquí dos términos de los cuales algunas veces ya te he hablado. El cronos y el kairos o el kairos, depende cómo lo quieran decir. El tiempo humano, el tiempo del Espíritu Santo o el tiempo de Dios. El reloj del hombre, el cronos, que es diferente, es muy diferente. Y aquí uno podría decir, ¿hasta cuándo yo obedeceré? ¿Hasta cuándo yo estaré en el lugar estratégico? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si yo mis cosas las quiero ya. Y suele suceder que muchas veces, por apresuramientos, dejamos de estar en el lugar justo y estratégico. Vos me dirás, Patri, el Señor puede hacer lo que quiera donde quiera. No necesitaría que yo esté en un sitio concreto. Pero ¿sabes qué? Si Él dejó un instructivo, yo no sé, pero sé que hay que obedecer. Sé que hay que obedecer. Aquí, digamos, la regla o la secuencia fue muy concreta. Quédense juntos, quédense en Jerusalén, no se muevan de aquí. Vos fijate, el fin era las naciones, el fin era el mundo, pero la primera parte del plan era Jerusalén. Tenían que estar allí, no estarían siempre allí. Pero para iniciar esta fase del gran plan, tenían que estar en ese lugar.
¿Pensás que realmente ellos fueron conscientes? Claro, Mateo 28 dice, ¿no? Me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero la verdad es que ellos, ¿sí?, inician la prédica a diferentes lugares por causa de la persecución. No por una causa natural de decir, ay, ¿te acordás de lo que nos dijo en Mateo 28? Tenemos que llegar, vamos a armar un plan estratégico de acción. No, la misma persecución los metió a ellos en una situación de huida, en una situación de obligación. Cumples el plan porque cumples el plan. Pero bueno, no me voy a meter en esa parte. Están todos unánimes juntos. El de repente de Dios. A veces Dios se mueve de repente. Esto fue de una manera inesperada. Inesperada. Estaban todos juntos. Fue de una manera inesperada cuando la manifestación del Espíritu Santo se evidenció. Cuando uno tiene un corazón dispuesto en oración, es de repente que Dios obra sanando, restaurando, trayendo y derramando su dunamis sobre nuestras vidas. No se preocupen si le falta alguna frase más o menos, porque después les vamos a dar el material. Vos me dirás cuánto tiempo un corazón necesita para recibir sanidad. No lo sé, pero para mí la verdad, yo creo que siempre es muy rápido. Porque yo creo que cuando uno está dedicado a la parte que a uno le toca, el resto lo hace Dios. Con el poder de la acción de su Santo Espíritu. Y lo hace como Él quiere. Y te darás cuenta, si sos un viejo vaqueano en la vida cristiana, que te tiene que haber pasado como a nosotros. Hay muchos de los procesos de sanidad que fueron sucediendo y ni siquiera te diste cuenta en qué momento fueron sucediendo. Cuando yo tenía 15 años, era una joven muy violenta. Todo lo resolvía yo a las piñas. Mis hermanas me tuvieron a mí que rescatar de muchos momentos de agarrarme, pero yo me acuerdo que estaba en segundo grado, estoy hablando de 8, 10, 9 años, cuando me agarré a trompada con un chico en la calle porque insultó a mi hermana. O sea, a mí me acompañaba una ira profunda que obviamente se manifestaba con violencia de puño. Está claro que yo con 17 años iba con Eduardo al gimnasio, pero Eduardo lo hacía por el amor a las artes marciales, yo lo hacía por una necesidad de descargar toda la ira que tenía en mi interior. Pero él cargaba su nunchaku por hobby, porque lo sabía usar, y yo no lo sabía usar, pero cargaba mi nunchaku por las dudas. Otra era la intención, mala. Cuando yo recibí a Cristo, esa ira me acompañaba. Sin embargo, yo no sé en qué momento, y no me lo acuerdo, no creo que fue en un solo retiro donde alguien oró por mí, y no fue de esa manera. No sé en qué momento, pero la sanidad llegó. Y la verdad es que a mí, esas violencias al interior de mi corazón, que eran casi ganas de matar a alguien, eso desapareció. Y hoy día, aunque tengo temperamento fuerte y podría llegar a estar muy disgustada por algo, hay una diferencia enorme de la jovencita que tenía muchas veces esa violencia dentro, hasta casi como ganas que podría ser incontrolable. En este sentido, el Espíritu Santo sanó mi corazón. Y yo no tengo un registro de decirles a ustedes, mire, tal día, tal fecha, tal hora, en tal momento el Señor lo hizo. Solo sé hoy, mirando hacia atrás, que el Señor lo hizo. Y es poderoso, porque a mí esos sentimientos de violencia no me volvieron nunca más. Yo puedo discutir con alguien, podría llegar a discutir con la voz muy fuerte porque soy bastante gritona, podría llegar a suceder, aunque tampoco hace rato me sucede. Podría llegar a suceder. Pero esa violencia del corazón, que me daba ganas de destruir a personas, eso a mí se me fue completamente. Para mí esto sucede en el de repente, no sabemos cómo Dios se mueve, pero es importante entender que yo debo estar en el lugar estratégico. Cuando el Señor me dice, buscadme y viviréis. Cuando el Señor me dice cada día, en cada tiempo, de mañana, de tarde, de noche, estar delante de mi presencia, son instrucciones. Esta es la parte que me corresponde. Luego el Señor en este proceso de intimidad va operando el cambio. En el caso de ellos fue concreto y fue en 10 días, pero fue de repente. Ojalá anhelo que este año vos vivas en el de repente de Dios. Y que digas, mira, ¿sabes qué? No me di cuenta en qué momento, pero de repente esto dejó de estar en mí.
Esto ya no va más. Y ya no lo tengo más. ¿Y sabes qué? Cuando realmente es un cambio del Espíritu Santo, no te aparece más. Claro, vos me dirás, es que si yo me alejo de lo de Dios y vuelvo a mi vieja vida, podría volverme a venir el viejo hombre, con él, con él. Pero la verdad es que los milagros de Dios y el tú cambiarás es real. Estas vidas no fueron iguales. El de repente marca el tiempo de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí en este de repente entra otro elemento y es el factor o la palabra obediencia. Obediencia, ya te lo fui desarrollando, pero tenelo allí anotado. Porque Jesús dio un instructivo, es increíble, no sé, no sé qué es lo que estás pensando mientras yo te estoy hablando, pero uno o por años nos hemos imaginado solamente poder, cimbronazos, cosas espectaculares, movimientos rápidos, y pocas veces tenemos una comprensión del poder de Dios en términos tan ajustados. Que yo te diga, vos querés vivir en el poder del Espíritu Santo, obedecé, carajo, obedecé. Ah, no, eso no me gusta. Pero a mí me gustaría la parte espectacular. ¿Sabes? ¿Sabes? Que para vivir en la parte espectacular hay que hacer la parte que no gusta. No, pero es que yo quiero mi familia sanada, mi familia restaurada, yo quiero mi vida encontrándole un sentido. Obedece. Perdón que lo diga así. Pero que tenemos que tomar conciencia, porque en cada parte de aquí uno va viendo instrucciones, instrucciones e instrucciones. En cada uno de los viajes misioneros. Cuando hay una parte donde dice, el Espíritu Santo les impidió que vayan a tal lugar porque les dijo vayan a otro lugar. Instrucciones. Una cosa empata con la otra. No es que yo quiero el poder de Dios. Ok. Obediencia para respetar estas instrucciones. Lo otro, te hablé del de repente, te hablé del en obediencia. Vamos a hablar del lugar justo. La importancia de estar en el lugar justo. Jesús les dijo exactamente dónde tenían que estar y bajo qué actitud tenían que estar. Cómo tenían que estar entre ellos. Es que las pautas fueron muy claras. Ya yo podría hacerme sordo, sorda. Pero quedaos en Jerusalén. Pero como te lo dije recién y lo vuelvo a repetir. Pero hermano, Mateo 28 era las naciones de la tierra. Pero Jesús sos contradictorio. No sos contradictorio. Paso a paso. Porque para ir para allí, primero hay que estar aquí y hay que estar como corresponde. Y me pone a mí a pensar que yo quiero las cosas grandes de Dios, pero sin la comprensión, hermano, de que tengo que pagar el precio de lo primero. Quiero lo grande. No, es como cuando ustedes dicen, quiero una familia unida, quiero una familia restaurada. Y dicen, bueno, hermano, ¿sabes cuánto hay que trabajar para esto? Ponete las pilas, porque esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Nadie dijo que era fácil. Aquí hay una obediencia. Los discípulos, palabras que me marqué acá, oyeron, creyeron y accionaron. En el rótulo así, obediencia. ¿Por qué yo obedecería? Obviamente, para obedecer, primero debo haber oído una instrucción. Pero para obedecer, yo tengo que creer. Creerle al que me está hablando y creer en el instructivo que se me está dando. Ni siquiera te estoy diciendo que lo comprendas, porque muchas de las instrucciones que el Señor nos dice no nos gustan. Pero alguna vez me has oído a mí hablar esta expresión, ruta segura. Ruta segura. La ruta segura te lleva más rápido a cualquier lugar y eso te ayuda a no gastar tiempo y a no gastar plata. Maravilloso. Muchas veces yo te dije que para mí el consejo, el aconsejamiento de mi líder era esto, ruta segura. ¿Sabes cuántas veces
Las instrucciones que Bernardo me dio en el momento no me gustaron. Millones. Millones. ¿O creen ustedes que todas las cosas que él me decía de arranque, yo decía, ¡ay, jajaja, increíble, lo decís, como me fascina! No. Porque obviamente, como a todos, cuando él me decía algo que a mí me gustaba, me fascinaba y qué fácil obedecer ahí. Pero qué difícil cuando la instrucción era diferente a como yo la había pensado. Pero yo ya partía de un parámetro y de una premisa. Siempre entendí que él estaba a mi favor y no en mi contra. Siempre entendí que mi líder estaba para apoyarme, no para enterrarme. Por ende, tomaba a bien lo que él me decía. Y punto 2, entendía que él era un hombre de Dios y me estaba aconsejando con la palabra de Dios. No me iba a hacer mal accionar en ese consejo. Cuando yo cerré esto en mi mente y en mi corazón, a partir de allí, para mí creer fue muy fácil. Fue muy fácil. Y todos los últimos años, él me decía, vamos para aquí, vamos para aquí, vamos para allí, vamos para allí. Y yo ya le decía siempre a él, yo estoy clara, vos no sos Dios, vos no sos el Espíritu Santo y vos no sos infalible, pero vos sos un hombre de Dios y a vos el Señor te respalda. Y por respaldar tu vida, respalda la mía. Estoy clara, no idolatro a nadie, no crean esa bobada, ¿eh? Estamos bastante grandecitos todos. Pero era un hombre de Dios. Y ojalá puedas entender que para obedecer hay que creer. Pero ellos oyeron la instrucción de Jesús. Y como creyeron, entonces pudieron accionar. Porque la acción en términos míos, ya no en términos del Espíritu Santo, en términos míos, viene posterior al creer. Jesús también les dio unas instrucciones antes de la cruz y ellos no pudieron estar acordes a las circunstancias. No pudieron. No tuvieron la capacidad. No tenían la experiencia. No había unanimidad entre ellos. Pero aquí, posterior a la ascensión, sí lo hubo. Y tenían muy fresco cada palabra del Maestro. ¿Qué te ha dicho el Señor hasta ahora? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Vos tenés claro? Miren, yo no sé cuántos de ustedes hacen uso de lo que se llama cuaderno para tomar notas. Pero sería tan importante que tomes atenta nota de las cosas que el Señor te va mostrando. Para que no se nos olvide, porque el Señor te muestra cosas, pero uno las escucha y las pasa por alto. Y no volvemos a los papeles de trabajo para seguir avanzando al respecto. Ellos se movieron en obediencia, le creyeron a Jesús y por eso le obedecieron al estar en el lugar donde se les había dicho. Es difícil para muchos mantenerse en obediencia al pasar el tiempo. Sin embargo, ellos permanecieron firmes esperando en la promesa del Espíritu Santo. Porque llegaría el momento del tú cambiarás. Y el lugar justo no es cualquier lugar. No es cualquier lugar. Es el lugar que el Señor diga. Ahora, ustedes dirán, bueno, aquí el lugar era un lugar físico específico. Bien, ellos volvieron a Jerusalén, ellos estaban en esa casa, el lugar es específico. Vos me dirás, Patri, es que realmente yo tengo que estar, no sé, en el distrito como único lugar para experimentar la presencia de Dios. No estamos hablando hoy concretamente, a menos que el Señor te diga algo concreto, de un sitio ediliciamente hablando. Pero sí, la importancia está en el lugar justo. Yo te puedo decir perfectamente cuál es para mí el lugar justo. El lugar justo es cuando uno se levanta cada día y está en la presencia de Dios. El lugar justo es tu tiempo devocional. El lugar justo es tu tiempo de adoración. El lugar justo es la cantidad de tiempo que vos dedicás por día para estudiar la palabra de Dios. Y si nada de eso haces, sabé que no estás en el lugar justo. Es muy corta la bocha. No esperemos vivir en el dunamis de Dios si no estamos en el lugar justo, muchachos. No esperemos. Porque hay un sitio donde el Señor se te manifestará.
Hay un sitio donde yo tengo que estar para que el Señor me hable. Y en medio de la locura de esta sociedad, no hay sitio para que el Señor te hable. En el medio de la tele, la radio, la música, no hay sitio para que el Señor te hable. Si yo no aprendo a estar en el lugar justo a diario, va a ser difícil entender esto. Y esto es un requisito. Y vos me dirás otra vez, pero Patri, el Señor se puede mover con poder y hacer lo que quiera. Sí, muchas cosas ha hecho el Señor a pesar de nosotros. Pero Dios está interesado en nuestros corazones. O sea, que Él tiene el poder, a pesar tuyo y mío, de obrar, no nos quepa la menor duda. No se trata de, no estamos cuestionando eso. Pero imagínate que yo sea, no sé, duerma todos los días hasta las 10, 11 de la mañana, ore 5 minutos por día y pretenda vivir una vida de poder. No conozca nada de Dios y pretenda venir a dar cátedra de cómo vivir la vida. Sería una cara dura. Y perdónenme, no se enojen, no se enojen. Pero nosotros anhelamos las cosas grandes de Dios, levantándonos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, durmiendo como morsas todo el día. Perdónenme, pero no se va a vivir una vida de poder. Y no podemos culpar a nadie, porque cada uno de nosotros tiene la vida que quiere tener. Y no podemos culpar a nadie, pero eso también hace parte de estar en el lugar justo. Anhelo que el Señor se manifieste con poder, pero no anhelo estar en su presencia. Y su presencia es el lugar justo. El lugar de intimidad, el lugar de revelación, el lugar donde el corazón va a ser tocado y quebrantado. Si no estoy en el lugar justo, nada de todo lo que viene a continuación va a suceder. Porque la Biblia dice que cuando ellos estaban allí, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí arranca la parte del Espíritu. Dice, fueron llenos en diferentes lenguas. Eso se produjo en un estruendo tremendo. Tremendo. En este caso era necesario que así sucediese. ¿Sí? Las diferentes lenguas, todo este impacto al entorno. Eran hombres comunes y corrientes, no podían manejar esos idiomas. No podían tener la fluidez. ¿Entendés que viene entonces la parte final? Tú cambiarás. Porque acá estamos hablando específicamente, y no te concentres solamente de hablar del poder del Espíritu Santo si alguien habla en lenguas o no. Eso no digo que no sea importante, pero ¿sabes qué? Es una parte chiquita. Porque también muchos cristianos, requete ultra contra carnales, también pueden orar en lenguas, si ya han tenido el don. Porque el don es del Señor. O sea, no nos muestra mucho, no nos dice mucho que alguien ore o no en lenguas. Aunque es importante, y el uso de los dones y el ejercicio de los dones es importante. Pero si a eso no le acompaña una vida acorde, no tiene sentido. No tiene sentido. Y grabátelo. A veces nos enfocamos en cosas puntuales y chiquitas o específicas, para no decir que sea chiquito un don de lengua, porque no quiero restarle la importancia, por favor. Todos los dones son importantes. Pero yo no podría decir que alguien, porque ora en lenguas, ¿sí?, está más lleno del Espíritu que aquel que no lo hace. Aquí recordaríamos las palabras del famoso Guatachala. O sea, podemos saber que una vida está llena del poder de Dios cuando esa vida vive acorde a. Tú cambiarás. Tú cambiarás. Y resulta que ellos, después podés ir leyendo del versículo 5 hasta el versículo 13, porque claro, se produjo tal impacto en las diferentes lenguas, todo lo que sucedió, que eso no pasó desapercibido. La presencia y el poder de Dios acciona de tal forma en tu vida que no puedes pasar desapercibido, no queda igual a alguien. Y en el famoso tú cambiarás, te cierro ya con esto. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz. Alzó su voz. Y empiezan todo un discurso evangelístico completamente definido y potente. Y la Biblia cierra diciéndote
en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, este Pedro, sí, el mismo Pedro que lo había negado, sí, el mismo Pedro que era inestable y fluctuante, sí, de él estamos hablando, no estamos hablando de otro. Sin embargo, el mismo que 50 días antes lo había negado, ¿te acordás? ¿Te acordás? Lo había negado 3 veces, y aquí se pone en pie y da la cara de una manera tremenda. Puntualmente la Biblia nos muestra el impacto que produjo en otros, pero ese impacto es producto de ver una vida cambiada. Tú cambiarás. Y esto es lo que tenemos que entender. Que el Espíritu Santo está para tu vida, para facilitarte, para aligerarte, para llenarte de su poder. Él accionará en ti. Pero para que esto sea posible hay una pequeña parte que tenés que poner. Hay una pequeña decisión y disposición. Si anhelás vivir en su gloria, ver su poder, experimentar y vivir bajo Él, hay pequeños ingredientes que no puedo pasar por alto. Que no los puedo pasar por alto. El libro de Hechos y las cartas que van a continuación están llenas de instrucciones, están llenas de poder, también están llenas de problemas, también están llenas de persecuciones, pero están llenas de instrucciones. Vida de poder, pero llena de instrucciones. Cierro con esto. La voluntad de Dios sobre cada uno de los discípulos era que ellos vayan a todas las naciones, sin límites, pero para eso necesitaban seguir las indicaciones específicas que Jesús les había dado antes de ascender a los cielos. Él sabía que la única manera de que ellos pudieran vivir como cristianos era a través de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso debemos tener en cuenta lo que los discípulos hicieron. Escucharon atentamente las instrucciones. Fueron llenos por obedecer. Fueron llenos de fe. Fueron llenos en el tiempo de Dios. Fueron llenos porque estaban en unanimidad. Y fueron llenos en cumplimiento de la promesa. Ellos no se distrajeron. Dejaron todo de lado para recibir la promesa del Padre. No se distrajeron. Dejaron todo de lado para recibir la promesa del Padre. La voluntad de Dios es que aprendamos a disponernos en tiempo y forma a no solo escuchar al Espíritu Santo, sino también a dejarlo actuar no solo en nosotros, sino también a través de nosotros. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, quiero darte gracias por este tiempo donde nos traes al lugar muy específico y concreto. Podríamos estar hoy en cualquier otro sitio, pero estamos aquí. Y estamos aquí aún en obediencia a un llamado, estamos aquí porque anhelamos ver cosas diferentes, una vida diferente. Estamos aquí en obediencia porque tenemos fe. Porque sabemos, Señor, que tú eres real, que tú cambias vidas, que los consejos de tu palabra son ciertos, son adecuados, son justos. Aún el hecho de estar hoy en este sitio marca la intención del corazón de estar en el lugar estratégico. Enséñanos, Señor, no solo en este día, porque se ha dado cita, nos hemos dado cita para estar en un tiempo de retiro. Enséñanos cada día a estar en el sitio correcto, a ser diligentes con la parte que nos toca. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que dejemos de luchar esta vida a nuestras propias fuerzas, para que dejemos de poner resistencias humanas
y podamos definitivamente ser dóciles a tu guía, a tu instructivo, dóciles en tus manos. Entendemos, pues no siempre obedecemos. Sabemos muchas cosas, pero no siempre accionamos. Hay demasiada rebelión en nuestro corazón. Hay demasiada necedad, demasiada dureza. Podríamos aún hoy reaccionar perfectamente conforme a los discípulos, pero no posterior a la ascensión, conforme a los discípulos previo a la crucifixión. Estar con el Maestro fue importante para ellos, pero no habían entendido mayor cosa. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Líbranos de nosotros mismos. Líbranos de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia. Líbranos, Señor, de pensar que nadie sabrá para nosotros mejor que lo que nosotros podemos saber y pensar para nuestras vidas. Lo que tú has preparado y has pensado es un camino maravilloso. Tú eres el gran Consolador, Espíritu Santo, el que estaría en, el que está con, el que va con, para ayudar, para facilitar, para aligerar. No estamos solos. Los discípulos tampoco estaban solos. Tenían que esperar. Esa promesa, la promesa llegó, y llegó muy rápido. Y llegó justamente porque en la voluntad infinita del amor del Padre está la protección, el cuidado, la ternura a sus hijos. Es literalmente imposible vivir esta vida en las fuerzas humanas. Literalmente imposible. Las personas sin Cristo sobreviven. Son muertos en vida. Cuando nos encontramos con gente que está pasando procesos de depresión y de conflicto y no logran salir, no encuentran salida, no porque no tengan capacidad intelectual, es porque literalmente no la hay. Somos demasiado limitados en nuestras fuerzas. No importa si somos inteligentes o no, no se trata de eso. Hay gente que tiene muchos dones y talentos, humanamente hablando, y sin embargo, está sumergida en un profundo pozo y no sabe cómo salir. Y tiene que ver con inteligencias. Tiene que ver con la comprensión de que el solos es imposible. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Necesitamos tu asistencia. Necesitamos tu compañía. Tu compañía lo cambia todo. Lo transforma absolutamente todo. Y yo creo que realmente al día de hoy no somos tan conscientes de lo que tenemos. De esta puerta enorme que se ha abierto para nuestro vivir, buen vivir. Todavía seguimos haciendo demasiadas cosas en nuestros esfuerzos humanos. Es desgastante. La carne, los esfuerzos, los afanes de la vida ahogan la fe. Muchos cristianos han perdido las esperanzas. Quizás vos puedas estar aquí en este lugar, sin esperanza, sin una mirada al futuro, con alegría. Haciendo cosas porque hay que hacer simplemente y porque toca. Si esa es tu situación, hoy te falta ese encuentro con el Espíritu Santo. No importa cuántos años de vida tengas. No importa si eres un adulto mayor, un joven, un niño, no importa. La presencia del Espíritu Santo al interior inyecta vida. Da poder, conmueve las entrañas. Renueva, fortalece y vigoriza. No puede quedar igual un corazón lleno de la presencia del poder de Dios. No tiene una mirada igual para la vida. La mirada es diferente. Los temores se van. La palabra no se puede. Es erradicar el corazón de aquel que vive lleno del Espíritu Santo. Y tú nos quieres llevar, Señor,
a esta posición de vida. Imagino cuántas veces tu Espíritu Santo se contrista al ver un montón de cristianos viviendo vidas mediocres, viviendo vidas escasas, llenos de limitaciones, ahogando la fe, con profunda incredulidad, con amarguras y con resentimiento. Esta es tu situación hoy. Debes tomar urgente una decisión. Y no permitas, porque esto ya está en ti, esta decisión sí te corresponde. No permitas que tu vida siga avanzando en esta ruta, no lo permitas. No te aventures a vivir un nuevo año de la misma manera que en el ayer, no lo permitas. No te lances a vivir una vida con más de lo mismo, porque el resultado será peor. El resultado será peor, no será igual. Anhelamos lo grande de ti, Señor, y tu Santo Espíritu es lo grande. Tu Santo Espíritu capacita, habilita, fortalece, empodera, vigoriza y un montón de cosas más. Las palabras se me quedan cortas para decir lo que tu Santo Espíritu hace. No te dejaré huérfano. Ninguno de nosotros está huérfano hoy. Cualquiera que pudiese pensar hoy que está solo, que tiene soledad, está carente de esta experiencia. No estamos huérfanos, no estamos solos, ninguno de nosotros. Estamos con su compañía, quizás no te has dado cuenta. Quizás te falte hacer el ajuste, esa media vuelta de tuerca. Convertir esto en lo que es realmente el poder en acción para tu vida. Manifiéstate, Señor. Habla nuestros corazones. Si no lo hacen, mis palabras quedan cortas. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a confiarte cada día. Ven, transfórmame, ven y lléname. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Muy cierta esta canción. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Espíritu Santo? ¿Anhelamos realmente estar en amistad, en sociedad contigo? ¿Anhelamos descubrir las profundidades de lo que significa realmente contar con este plus, con esta ayuda especial? Gracias, bendito Padre, porque en tu infinito amor, provisión completa y total has dado.
Desde el momento en que nos creaste, lo pensaste todo para facilitarnos este vivir, para aligerarnos, para llevarnos a comprender que hay una buena calidad de vida, que hay una manera diferente, sí, aún en medio de un mundo que está perdido, pero en medio de este mundo perdido, tú has dado vida, tú llenas de vida el corazón de tus hijos, para que puedan avanzar de una manera diferente y sobrenatural. Quiero darte gracias, la gloria, la honra a ti. Pedirte, mi Dios, una vez más, que todo lo que se está sembrando en este tiempo dé gran fruto en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.